Vamos a entender primero las funciones del riñón. Nos preguntan funciones del riñón y la gente no sabe qué hablar. Entonces, he tratado de resumirlo todo con esta mnemotecnia renal. Vas a poner eso. R de regulación. Regulación hidroelectrolítica. ¿Ya? O sea, el riñón es una regulación de agua y electrolitos. Punto. 2. El riñón sirve para la eliminación de productos nitrogenados. Esto es fundamental. 3. La parte del control. ¿Control de qué? Del equilibrio ácido-base. Entonces la N lo pones del control del equilibrio ácido-base. Al de hormonal. O sea, tiene también una función hormonal. ¿Por qué les pongo yo así? O sea, cuando creé esta mnemotecnia, pensé que las personas, por ejemplo, cuando hacen una insuficiencia renal aguda, pierden las 3 primeras funciones en una ira. Pero cuando un paciente hace una insuficiencia renal crónica, pierde las 4. Eso es para que se acuerden. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el renal crónico tiene alteraciones hormonales también. En cambio, el agudo solamente pierde alteraciones hidroelectrolíticas del equilibrio ácido-base y nitrogenadas. ¿Ya? Puntualazo. Ya puntualazo. Con la mnemotecnia renal lo van a responder todo. Y la parte hormonal, ¿qué es lo que tenemos que llevarnos? Respecto a la parte hormonal, siempre les digo, ¿no? Por ejemplo, el riñón influye ¿en qué? En la producción de algunas hormonas. Por ejemplo, la renina. Pero en tu mente tiene esta renina asociada. Eritropoyetina, ¿no? Tú vas jugando. Doctor, también la vitamina D3 termina siendo activa, ¿no? Claro. La vitamina D se activa finalmente en el túbulo contorneo proximal. Se llama la hidroxilación final. La famosa 1,25 hidroxicolecalciferol. Entonces la D3 activa se logra gracias al túbulo contorneo proximal. Entonces la vitamina D también está como dentro del mundo hormonal. Y la insulina. La insulina se elimina con la insulinasa. Y la insulinasa se produce en el riñón. Entonces un diabético que ya no tiene problema, que tiene problema renal, ya no tiene insulinasa, se queda más tiempo de la insulina y hace una pseudocorrección. Por eso que el paciente renal crónico llega a hacer una pseudocorrección diabética, porque se quita la insulinasa y permite que la insulina se mantenga más tiempo. Entonces hay mayor cuadro de corrección de la glucosa. Entonces las 4 cosas quiero que ustedes por favor las recuerden. ¿Ya? Entonces así entendemos el mundo de las funciones renales. Perfecto, doctor. Si yo me sé las 4 funciones renales, escúchenme, ¿eh? Tienen que acordarse estas 4 funciones porque cuando fallen las 4 es un enfermo renal crónico. Cuando fallen las 3 primeras es un renal agudo. Y ya vamos a entender eso en las patologías, pero quiero que me los aprendan así. Incluso las indicaciones de diálisis van a nacer de este momento. Entonces yo quiero que ustedes lo dominen bastante bien para que puedan identificar las diferentes patologías. Es importante que una vez que ya se entiende las funciones, hay que hablar un poquito de la morfo. La morfo lo han trabajado en anatomía, así que no voy a profundizar nada porque no quiero dejar más datos de los que ya ustedes tienen, ¿no? Pero recuerden algo, cada riñón tiene 1.000.000 de nefronas. O sea, hay 1.000.000 de nefronas por cada riñoncito. ¿Y por qué les hablo de la nefrona? Porque la nefrona, ¿qué cosa es la nefrona? Es la unidad funcional. Entonces tengo que hablar de la nefrona. Ah, ok, doctor. Acuérdense ustedes que cuando un riñón normalmente tiene un peso más o menos de 150 gramos y su tamaño es el famoso 1263, ¿no? 1263. Eso sirve para los que van a hacer ecografía de R1, te van a preguntar esto, ¿no? ¿Cuál es el tamaño del riñón? Ya tú lo manejas, ¿sí? Ahora, el riñón, se dan cuenta ustedes que tiene una corteza y tiene una médula, correcto. ¿Y esto por qué importa? Porque la corteza del riñón se va a encargar de formar orina. En cambio, la médula del riñón generalmente es ahorradora de agua. Ah, qué chévere, doctor. Interesante. No solo eso, la orina, ¿por qué se forma más en la corteza? Porque casi el 90%, 85% le voy a llamar, 85% del flujo sanguíneo renal pasa por acá. Ah, mira, doctor. O sea, bastante sangre pasa por la corteza, ¿no? Y a nivel de la médula, vamos a ver nosotros que pasa más o menos un 15% de flujo sanguíneo renal. Por eso es que la corteza es más oscura que la médula.
porque hay más sangre congestionada todo el tiempo. Ah, ok, doctor, bacán. Entonces ya más o menos te vas entrando a ese mundillo que quiero que tú manejes, ¿ya? Ahora, importa mucho algo, la energía del riñón. El riñón consume el 7% de la energía total del cuerpo. O sea, el riñón gasta energía. Y la pregunta es, ¿en qué gasta la energía el riñón? El 95% del gasto de energía se da en el trabajo de los transportadores que tiene en la célula. Entonces, pregunta fácil, filosófica de la medicina. Si el 95% del gasto energético del riñón se da en los transportadores, ¿no debería yo volverme un reconocedor de los transportes moleculares de una célula? Por supuesto. Entonces, eso es más o menos para que vayas entendiendo ese concepto. ¿Ok? Si uno analiza la estructura anatómica del riñón, ustedes van a observar esto, ¿no? El riñón tiene como que unas pirámides, ¿no? Así. Las pirámides de Malpighi, ¿recuerdas? Estas pirámides de Malpighi, ¿no? Las pirámides de Malpighi. Estas pirámides drenan en una papila, ¿no? Y todo esto son en unos pequeños cálices, que son los cálices menores. Y la suma de los cálices menores, ¿qué forman? Los cálices mayores. Y la unión de cálices mayores, ¿qué va a formar? La pelvis renal. Entonces, el riñón va a pasar por una secuencia de eliminación. Ah, sí, doctor, va a pasar por una secuencia. Y justamente esta secuencia que vamos a ver nosotros en las diferentes partes anatómicas. Otra pregunta interesante, a veces me ocurre ahorita, porque ustedes saben que se me ocurren preguntas cuando veo el concepto y digo, esto te puede preguntar. Entre las pirámides hay una separación por unas columnas, se llaman columnas de Bertini. Son columnas de separación de las pirámides, columnas de Bertini. ¿Ok? Entonces, es la separación de las pirámides de Malpighi. Ya, lo digo por un tema de epónimos que alguna vez vi una pregunta que podría venir. Te lo dejo en el aire, no, tranquilo, ¿ya? Entonces, es muy importante el reconocimiento de la estructura, ¿no? Esos nombrecitos, ¿no? Pirámides, papila, cálice menor, cálice mayor, pelvis renal, y luego ya el uréter, ¿no? Todo ese proceso asociado es lo que nosotros tenemos que aprender a ubicar en cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Si se dan cuenta, la corteza, miren la corteza, mide más o menos 1 centímetro. En la ecografía también van a ver eso. La corteza más o menos mide 1 centímetro. Ahí está concentrado toda la cantidad de sangre y la congestión, todo lo que tú quieras, en ese 1 centímetro. Entonces quiero que lo recuerdes muy bien. Ahora, como ya has hecho un poco de estructura anatómica, te has dado cuenta de algo. Yo he hablado de sangre, flujo. Se está moviendo la sangre por todo el rato ahí. Sí, doctor, sí estoy viendo que se está moviendo la sangre, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver cómo se distribuye esa sangre. Para poder entender la distribución de la sangre, quiero que me sigas aquí, con respecto a la irrigación renal. Mira, la irrigación renal. En la irrigación renal, y acá quiero que sepas algo, normalmente las arterias renales van a venir así, de la aorta. Entonces, esta arteria renal es esto de acá. Y la arteria renal va a tener una división secuencial. Va a comenzar primero con la arteria renal. Luego salen, esta es pregunta de examen en orden, quiero que me lo aprendan en orden. Luego vienen las arterias interlobulares. Luego vienen las arterias arcuatas. Esta ha sido pregunta de examen. ¿Por qué ha sido pregunta de examen las arterias arcuatas? Porque las arterias arcuatas se encuentran entre la corteza y la médula renal. Entre la corteza, acá, entre la corteza y la médula renal, las arterias arcuatas. Ya, ahí está el Fénix, pregunta de examen. Luego vienen las arterias interlobulares. Luego vienen la arteriola eferente. La arteriola aferente. Y estamos entrando a la fotografía que ustedes conocen, ¿no? La arteriola aferente que ingresa y que luego se forma un ovillo capilar y luego sale la arteriola eferente. ¿Estamos? Bien, entonces acá está el capilar glomerular y luego sale la arteriola eferente. Y luego de esta arteriola eferente, la gente se olvida de la arteriola eferente. Pero yo quiero que ustedes aprendan un poco más. El riñón tiene bastantes componentes de microcirculación. Miren, ¿cuántos componentes de microcirculación tiene el riñón? 3.
Primer componente de microcirculación, segundo componente de microcirculación y tercer componente de microcirculación. Esto es fundamental. El que me maneja esto es monstruo. ¿Por qué? Porque va a entender los conceptos de cuando hay una isquemia. ¿Ok? Muy importante. Entonces, y después que tú veas la arteriola eferente, los capilares peritubulares, terminas en el sistema venoso. O sea, todo comienza a salir nuevamente. Pero quiero hablarte de los sistemas de microcirculación. Observa acá. El primer sistema de microcirculación son los capilares glomerulares. Es el primero. O sea, es un lugar que por algo hay endotelio. Cuando tú escuches hablar microcirculación es que hay endotelios. Hay capilares. Microcirculación igual capilar. Ah, ok. Estos capilares, ¿qué ocurre? Es el primer sistema. Luego que sale la arteriola eferente, normalmente aparecen los capilares peritubulares, pero se dividen en dos. En los capilares peritubulares corticales, segundo sistema de microcirculación, corticales, y los medulares, tercer sistema de microcirculación. Pregunta de examen para entender isquemia. Después de que sale cualquier cosa de la eferente, sale con un nivel de microcirculación. Esto quiere decir, ¿qué pasaría si disminuye la presión arterial? Todo lo que salga después de la parte del glomérulo, y luego, glomérulo, luego arteriola eferente, ¿ok? Y luego de la arteriola eferente vienen los capilares peritubulares corticales y medulares. Quiere decir que estos capilares van a estar al costado. ¿De quién? De los túbulos renales. Miren, miren. ¿Cómo vienen los capilares? Y abrazan a los túbulos renales. Si disminuyera la presión arterial en la arteriola aferente, lógicamente va a disminuir el flujo que venga por la eferente. Y si disminuye el flujo que viene por la eferente, los que van a sufrir daño, se llama una isquemia, puede terminar en una necrosis tubular aguda, son estos de acá. Estos capilares peritubulares son los que van a sufrir isquemia y por lo tanto el paciente hace necrosis tubular aguda. Ahora entienden el concepto histológico. Cuando te preguntan, el paciente que está en falla renal, ¿cuál es el elemento histológico que lo caracteriza? NTA, necrosis tubular aguda, por este motivo. ¿Ve? Estamos reconociendo patrones. Las nefronas, 85% de tus nefronas son corticales. Por eso que esas son las que se encargan de formar orina, como te había puesto arriba. Y 15% de tus nefronas se llaman yuxtamedulares, que son las que se encargan de ahorrar agua. Conceptos fundamentales. Doctor, las yuxtamedulares veo que su asa de Henle es más larga. Correcto, por eso ahorran agua. Hay un dicho que dice que mientras más larga tiene el asa de Henle, más ahorra agua. Los camellos, por ejemplo, tienen las asas de Henle más largas porque están en el desierto deshidratado, tienen que ahorrar agua. Entonces, esto es importante. Y por eso que el asa de Henle va a ser fundamental para los mecanismos de concentración y dilución. Pregunta de examen. ¿Cuál es la estructura anatomo-histológica de la nefrona que nos sirve para la concentración y la dilución? Asa de Henle, doctor. Perfecto. Perfecto. Otro detalle. ¿La nefrona va a vivir toda tu vida? ¿Toda tu vida estarás con tu nefrona? No. Las nefronas comienzan a descender, sobre todo después de los 40 años. Después de los 40 años, las nefronas comienzan a disminuir. Generalmente disminuyen un porcentaje de 10% cada 10 años. Esto quiere decir que después de los 40 años va a haber una depuración renal que va a venir en descenso. Achumas. O sea, la depuración renal, doctor, después de los 40 años también tiene un descenso. Porque justamente hay una disminución de la masa de las nefronas. Ah, ok, doctor. Por eso es que tienes que tener cuidado cuando uses fármacos. Tú como médico tienes que dominar fármacos y si tiene alguna implicancia renal, porque vas a ver que va a terminar afectando. Ok. Entiendo, doctor. Está más claro que el agua. Ahora, un detalle muy importante que quiero que ustedes también sepan. El riñón, normalmente, recibe una cantidad de volumen de sangre. Así es, doctor, por minuto. Claro que sí. Normalmente el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Esto quiere decir de que el riñón, ¿cuánto recibe del gasto cardíaco? Un 20%. O sea, casi 1000. Así es. Recibe casi 1000 mililitros. Ah, qué buen dato. De estos 1000 de flujo de sangre que llega en un minuto, ¿cuánto es plasma? Entonces ustedes van a hacer lo que hacían en primer año de medicina. ¿Te acuerdas cuando hacías con tu tubo de ensayo? Metías 100 mililitros de sangre y lo centrifugabas. ¿Te acuerdas? Y cuando tú centrifugabas, ¿qué encontrabas?
60% de esto, ¿qué cosa era? ¿No era plasma? Y 40% acá plasma, flotando. Plasma. Y 40% cuando era hematocrito, y aquel hematocrito, igualito. Imagínate que este es 40 hematocrito y 60 plasma. Entonces sácale el porcentaje a 1000. ¿Cuánto será el flujo plasmático renal? 600, doctor. ¿Por qué salió 600? Porque en la sangre la proporción es 60 de plasma y 40 de hematocrito, que es el volumen de glóbulo rojo. Por eso que si tengo 1000 de sangre, pues el 60% será 600 de plasma. Perfecto. ¿Cómo se mide el flujo plasmático renal? Con el paramino y purato. Paramino y purato. ¿Ya? Pregunta de examen. Esta es pregunta de examen. ¿Con qué marcador se mide el flujo plasmático renal? Paramino y purato. Perfecto. 2. El flujo de plasma que llega al riñón, ¿cuánto de todo ese plasma se filtra? O sea, llega a pasar por los glomérulos y pasa el proceso de filtración. Ah, eso se llama depuración renal, doctor. O tasa de filtrado glomerular. Exacto, cualquiera de los dos. Lo pueden encontrar en las preguntas. Depuración renal o tasa de filtrado glomerular. Perfecto. ¿Cuánto es el 20% del flujo plasmático renal? 20%. ¿Cuánto es el 20% de 600? 120. Entonces será 120 mililitros por minuto. Miren las constantes, chicos. 120 mililitros por minuto es la tasa de filtrado glomerular. O la depuración renal. Ah, doctor, bacán. Y esto lo hallan con cualquier cosa. Claro, la depuración renal se puede hallar con cualquier molécula. Es facilito. Con creatinina, con urea, con lo que tú quieras. Lógicamente, para hallar la depuración renal tienes que hacer la fórmula. Si tú sacas una sustancia X que tienes en tu sangre y luego esa sustancia en la orina y tienes el volumen de orina, ya sabes cómo sacarlo. Porque vas a dividir la concentración que estás teniendo en orina, dividido en la que tenías en sangre, multiplicado por la orina. Y eso te va a salir el volumen. Entonces, en la parte final vamos a hablar un poco de la depuración renal. Pero ya quiero que sepas cómo llegamos a ese dato. Eso es lo que me importa. ¿Para qué? Para que tengas pura carnecita. Esta clase es de lomo fino. Acá no hay tendón, acá no hay para chupar hueso, no, este es lomo fino. Entonces tú tienes que entender por conceptos. Este concepto anatómico lo usa el doctor, este concepto lo uso en radiología. Cuando yo te hablé del 1 centímetro de la corteza, eso lo vas a usar en radiología. Y lo vamos a usar cuando hablemos de insuficiencia renal crónica. Cuando yo te hablo de la anatomía, aparte de dejarte las preguntas, te digo la secuencia para que me entiendas luego con la fisio. Y los conceptos que van a nacer. Cuando yo te hablo que el 95% del gasto energético se gasta en transporte, o sea, quiere decir que en el uso de iones, por ejemplo, luego vamos a entender por qué es el sodio el principal ion. Date cuenta de que de la mayor cantidad de energía que se gasta, el ion que más vamos a usar nosotros, en este caso, el sodio. Entonces el sodio va a ser el ion que más vamos a usar. Entonces es importante recordar algo. Si el sodio es el ion que más vamos a usar en transporte de sustancias, quiere decir que cuando el riñón falle, cuando el riñón esté triste, señores, vamos a tener que trabajar todo basado en el sodio. Entonces ahí hablaremos de la fracción de excreción de sodio. Por eso que existe el FENA. Y el FENA nos permite entender que cuando un riñón está muy enfermo, voy a tener que eliminar mucho sodio. Porque me gasto energía usando el sodio. Ah, con razón, doctor. Cuando yo veo que el riñón falla, se pierde sodio. Sí he visto, FENA más de 1, ira renal. FENA menos de 1, prerrenal. Así lo aprende para el examen. Sí, pero ese es memorista, pero no entiende concepto. Solo es banquero. Tú no eres banquero. Tú tienes que entender conceptos. ¿Por qué el riñón bota sodio cuando está enfermo, en hipoxemia? ¿Por qué bota? Porque no quiere gastar energía en receptores. Entonces por eso bota el sodio. Chumas, no lo había entendido así. Esa es la idea. Usemos la química, pero entendiéndola. Ok. Ahora, si estoy hablando de receptores, te he hecho un resumen brutal de los receptores. De todo el cuerpo. Con esto te va a servir para darte una vuelta a todo el cuerpo. Y aquellos que les encanta tener en orden mental, yo soy uno de esos tipos que soy muy obsesivo con el orden de las cosas. Me gusta que estén visibles y sean fáciles de entender. Si no lo entiendo yo, no puedo enseñarlo. Y si no lo enseño, no lo aprendo. Entonces, tengo que pasar a hacer el proceso. Así tienes que pensar tú. ¿Para qué? Para que luego cuando algún día tengas pacientes, hables con el paciente como si estuvieras narrando un cuento y estás hablándole de una enfermedad complejísima, si alguien lo leería. Entonces, ¿la idea cuál es?
Los receptores están en todo el organismo. Necesito yo explicarles esto a ustedes porque voy a hablar de receptores durante todo el proceso de la clase. Entonces ustedes tienen que ser expertos en entender los receptores. ¿Ok? Entonces miren, tenemos receptores pasivos y tenemos receptores activos. Los pasivos y los activos. La diferencia va a ser de que para usar receptores activos involucro gasto de energía. Para pasivos no necesito involucrar gasto de energía. Punto. Vamos a comenzar con los pasivos. Para hablar de receptores pasivos, vamos a recordar lo siguiente. Tenemos la difusión simple, en orden. Tenemos la difusión facilitada. Tenemos ósmosis, que, ojo, es una forma de difusión también, facilitada. ¿Ok? Es una forma. Entonces yo lo separo para que un poquito veas que hay una diferencia química, que no es hay gente que dice difusión simple, difusión facilitada y punto. No. Difusión simple, difusión facilitada y ósmosis, que es un tipo de difusión facilitada, pero tiene un componente químico distinto. Por eso que merece darle una cierta independencia. La difusión simple. Vamos a cambiar acá. La difusión simple. ¿Qué vamos a ver en la difusión simple? Número 1. Difusión simple de uso de moléculas. ¿Ok? Difusiones por gradiente de concentración. ¿Cómo es eso, doctor? No entiendo. Mira, si yo tengo una difusión simple de moléculas, por ejemplo, pueden ser moléculas no polares, ¿ok? O moléculas apolares. Por ejemplo, yo tengo un paciente con nitrógeno, ¿no? Nitrógeno. ¿Está bien? Es una forma de movimiento. La forma de movimiento de las moléculas por difusión simple siguen el principio de gradiente de concentración. Quiere decir que si yo tengo un lugar de mayor concentración, va a empujar a otro lugar de menor concentración. Ese es el concepto de difusión simple. Perfecto. Y puede ser por moléculas que generalmente son no polares o pequeñas. Ejemplo, una molécula pequeña y que no tenga carga es la urea. Es la molécula que mejor se transporta entre todas las membranas. La urea es pequeña y no tiene carga. O sea, carga negativa. Sin carga, no negativa, para que no te confundas, sin carga. ¿Ok? Ok, doctor. Entonces cuando yo vea, por ejemplo, la urea, veo que la urea va a pasar entre las membranas. Claro, es pequeña, es fácil de pasar y todo, ¿no? Si yo veo una molécula, por ejemplo, el CO2, el oxígeno, entonces son moléculas que van a pasar y difundirse fácilmente. ¿Por qué? Porque siguen un gradiente de concentración. Eso es lo que quiero que tú recuerdes. Perfecto. Ahí matas difusión simple. Es una forma de transporte de las moléculas. Bien. Difusión facilitada. En la difusión facilitada vamos a usar dos componentes. Un componente puede ser poros o canales y proteínas de transporte. Si yo tengo, por ejemplo, un poro o un canal, ¿no? Lo voy a usar para transportar moléculas polares y grandes. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces yo tengo moléculas polares y moléculas grandes. ¿Quién es el representante? ¿Quién sería el ejemplo para este tipo? Los iones. Los iones, pregunta de examen, se transportan a través de difusión facilitada. Pregunta de examen. Se pregunta de step 1. Los iones se van a difundir, van a trabajar por difusión facilitada. Ok, doctor. No es como la otra, no es como difusión simple, ¿no? Ahí es por gradiente de concentración, ¿sí? Pero son no polares y pequeñas. Doctor, otra forma de difusión facilitada, las proteínas de transporte. Por ejemplo, ¿cómo se transportan los aminoácidos? Cada uno tiene su propia proteína. ¿Cómo se transporta la glucosa? Tiene su proteína de transporte. La glucosa, por ejemplo, tiene GLUT y permite el transporte. Eso se llama, es una forma de transporte. Doctor, pero hay casos que glucosa sí necesita energía, ¿no? Y hay casos que glucosa no necesita energía, tú vas a decir, ¿no? Porque es no. La proteína de difusión facilitada es una forma de transporte que no va a involucrar un gasto energético. Indirectamente, por otros motivos, se podría producir en otros receptores el uso de energía. Pero involucrado directamente no. Y es una forma de difusión facilitada. Mira, qué interesante. Cuando tú veas energía involucrada, directa o indirecta, ya estás hablando de activo. No te vayas a confundir. Doctor, ¿y la ósmosis? Es un tipo de difusión facilitada. Pero acá está involucrada la presión osmótica. Y para eso hay proteínas que van a ayudar en ese sentido. Por ejemplo, las acuaporinas.
Las acuaporinas son las proteínas que permiten el transporte del agua. Antes la gente no sabía cómo se transportaba el agua. Y decían, ¿cómo se transportará el agua, no? Porque, pucha, pasar por grasa, ¿cómo hace eso? Por proteínas, son proteínas integrales que permitían ese movimiento del agua. Ah, entonces ya vas entendiendo ese concepto. ¿Sí? Muy importante, muchachos, lo que les acabo de decir. ¿Ya? Ahora, no vayan a confundirse. Acá voy a aprovechar, como le dijo una vez un estudiante, me dijo, no, doctor, eso de la glucosa, usted me dijo que no necesita energía. No, 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 mira. La glucosa no necesita energía, en realidad, para entrar a la sangre. Normalmente la glucosa, para ser captada, para que la glucosa sea captada, sí necesita energía acá, para ser captada. Pero cuando está en la célula y tiene que entrar a la sangre, no necesita energía. Entonces, la que no necesita energía es esta que está acá, que es el GLUT. Siempre el GLUT lo vas a encontrar pegado a la sangre. Ah, ahora ya entiendo ya. En cambio, la glucosa va a ser captada con energía aquí, generalmente con un transporte secundario. Ahí vas a ver los SGLT. Los famosos SGLT van a estar acá. Ah, ahora entiendo. Entonces, para que me entienda, todo esto es para que me entiendas el tema de la glucosa. Porque cuando hablas de las empaglifosinas y todo ello, va a ser justamente ese momento que tienes que entender estos conceptos. Ah, ahora entiendo. Entonces los GLUT van a estar ayudando el ingreso de la sangre y una célula, X, así es. Y en el otro lado van a estar las SGLT, así es. Ok, doctor. ¿Y esto dónde sería el modelo ideal de este ejemplo? Y lo que ocurre en el túbulo contorneo proximal. En el túbulo contorneo proximal vas a ver que hay una captación, por ejemplo, de la SGLT, de la glucosa y un sodio. Y se meten. Ok, doctor. Y luego cuando está en la célula, en la parte de atrás, esa glucosa se va a la sangre a través de un GLUT. Ok, entonces es un modelo ideal. ¿Se han dado cuenta? Bacán. El transporte activo, gasto de energía. Acá vamos a tener el transporte primario y el transporte secundario. El transporte primario quiere decir que va a requerir energía, ¿ok? Es un transporte necesariamente contragradiente. Cuando uno habla del transporte primario, el modelo ideal, ¿cuál es? Esto, ¿no? Cuando uno bota sodio y mete potasio, ¿no? Si yo boto sodio al externo y afuera hay bastante sodio, es bien difícil, ¿no? Pero yo lo estoy botando, eso me gasta energía. Entonces acá se usa la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Boto sodio y meto potasio, ¿sí? Esa es la bomba sodio-potasio ATPasa. Muy importante para que ustedes puedan recordar, ¿ya? Ahora, cuando yo hago transporte secundario, ¿qué quiere decir? Que voy a usar la energía de una manera indirecta. ¿Y cómo se hace eso? A través de los famosos simporte y antiporte. Cuando ustedes escuchen simporte, significa que las dos moléculas entran juntas en la misma dirección. Antiporte, que entran en direcciones opuestas. Y aquí te lo digo, te lo voy a hacer con un ejemplo de la glucosa nuevamente, mira. La glucosa necesita ingresar con el sodio, con el SGLT1 o 2, de acuerdo a donde esté ubicado, en qué parte del túbulo contorneo proximal, eso ya lo veremos, necesita ser ingresado. Entonces, ¿cómo lo logramos? Entonces, para eso, mira lo que pasa. Vamos a reemplazar acá para que entiendas cómo juegan las energías. Acá vamos a ver nosotros que vamos a tener que eliminar, imagínate que este que hice S2 sea sodio. Voy a eliminar el sodio. Boto sodio hacia afuera. Cuando boto sodio hacia afuera, tengo que usar energía. Entonces, esto voy a usar energía, ATP. Una ATPasa, que bota sodio y que va a meter potasio. Este sodio que está afuera, que lo he tenido que botar, ahora lo voy a usar, mira, ahora lo voy a usar este sodio que lo había botado para entrar y meter con la glucosa. Y luego esto va a poder hacerse y lograrse por la energía que se ha presentado. Ah, tuve que gastar energía en un lado para que con esa energía creada el sodio pueda ayudar a meterlo. ¿Y qué he hecho? He fusionado dos mecanismos, el antiporte y el simporte. Ambos son tipos de cotransportes. Sean simportes o antiportes, se llaman tipos de cotransportes. Ah, ok, doctor. Entonces, esto se llama transporte activo secundario. Hago un mecanismo, genero energía y esas moléculas involucradas en este mecanismo ayudan a trabajar en otro mecanismo, que es otra manera indirecta del gasto energético.
Otro tipo de transporte activo es la endocitosis, ¿no? La endocitosis depende. Si ustedes, por ejemplo, ven fago es sólido. O sea, todas las cosas que entren sólidas a una célula es fagocitosis. Pino es agua. Todas las cosas que digan pino es agua. ¿Sí? Y hay otro tipo que se llama endocitosis mediada por receptor, que son receptores que van a captar y van a meter todo el proceso. ¿Ok? Todo el proceso, como en los virus, por ejemplo, ¿no? La exocitosis es la eliminación, ¿sí? Que puede ser una eliminación, por ejemplo, de proteínas, cuando uno elimina ciertas proteínas que son muy grandes, cuando uno elimina, por ejemplo, bacterias que están procesadas por las células presentadoras de antígeno, que luego van a presentarlas. Entonces, es otro proceso. Entonces, acuérdense que esto es otro proceso que es transporte activo. Transporte activo. Entonces, con esto que quiero que me entiendas, cómo son el mundo del transporte de membrana en las células. Con esto es como un repaso que nos hemos ido a biología de primer año para poder entender estos conceptos para luego volver a utilizarlos según el beneficio de nuestra clase. Ahora,